¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarlos en Al Banquillo a través de TSI, aquí en la Corporación Televicentro, para conversar de diferentes temas de interés en nuestro país. Y sin duda alguna, en las últimas semanas, lo que ha llamado poderosamente la atención en nuestro país es las medidas que ha intensificado el Ministerio Público a través de la ATIC en contra de esta financiera que su oficina principal está en Choloma. Sin embargo, hay algunas sucursales a nivel nacional y en donde el gobierno de la República se comprometió a través del Ministerio Público a devolver el dinero a aquellas personas que tenían sus depósitos que estaban en cajas, que la mayor cantidad de este dinero no estaban depositados en una cuenta bancaria como regularmente se hace a través del sistema financiero. Y vean ustedes que esto ha creado incertidumbre en medio de la población desde la década de los 90 hacia acá, con la quiebra de algunos bancos. Y bueno, a partir de ahí han venido creciendo algún tipo de financieras a cambio de prendas para poder obtener, tras la desesperación del hondureño de poder adquirir un préstamo para emprender, para pagar sus deudas, entre otras cosas. Y es así como también muchos ciudadanos han tenido incluso que involucrarse en el tema del lavado de activos. ¿Recuerdan ustedes el famoso gota a gota? Aquí en los mercados de Comayagüela. Ese esquema proveniente de Colombia, que también hubo muchos asesinatos. Personas que prestaban, principalmente aquellos que tenían sus puestos en Comayagüela, a un porcentaje altísimo que en un momento se convierte en impagable, como decimos popularmente. Pero bueno, esta noche aquí estamos con expertos para analizar sobre este tema. Nos acompaña el licenciado Nasser Yesaú Rodríguez. Él es el presidente del Colegio de Contadores Universitarios. Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Muy contento de estar aquí compartiendo con la audiencia estos temas de interés para el país. De igual forma está el licenciado José Mario Campos, especialista en finanzas, y vamos a hablar esta noche principalmente de, bueno, lo que está sucediendo. Ustedes están al tanto, auditores, ¿verdad?, al 100%, contadores. Ya vamos a hablar de ese tema que es muy interesante. Muchos desconocemos, incluso creo que hasta hoy no conocían dónde está ubicado, y va a ser importante dialogar con ellos por si algún contador en este momento nos está sintonizando y quiere pertenecer al gremio. ¿Desde cuándo nace este gremio de contadores, licenciado? El Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública se fundó en el año 1993. Ya estamos abordando al año 32. Estamos ubicados en Plaza Azul. Básicamente nosotros colegiamos a los profesionales universitarios, inicialmente los de la Universidad Nacional Autónoma. Hoy hay 3 universidades más que tienen la carrera y que también estamos colegiando a estos profesionales de la contaduría que egresan de esas carreras. ¿Cuál es el papel fundamental de un contador, Lic? Bueno, gracias, Cristian, por esta invitación, por esta oportunidad. Saludo a la audiencia y pues les mandamos bendiciones de lo alto. Pues mire, el papel de un contador, como lo defino yo y probablemente algunas personas lo definirán, es un ministro de fe pública en asuntos financieros. Cuando un contador firma un estado financiero, está haciendo una declaración de que los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos y la utilidad es la que está respaldada por las operaciones y las transacciones que se han dado durante un periodo determinado. De tal manera entonces que los contadores, que como sabemos que a veces hay, a la ligera firman un balance, un estado de resultados, están siendo a veces, sin darse cuenta, posibles cómplices de un ilícito, porque están haciendo una declaración de que los activos pasivos son los que están documentados y respaldados por las transacciones de una empresa. Entonces, son los responsables, en el buen sentido de la palabra, de dictar la salud, la posición financiera de una compañía en un periodo determinado. Bueno, la introducción de la que hablábamos, licenciado Rodríguez,
en los últimos días el tema que se está hablando mucho en nuestro país y que las autoridades están en una exhausta investigación sobre lo que está sucediendo. ¿Cuál desde el Colegio de Contadores Universitarios, cuál es la lectura que le dan ustedes a todo esto y a todas estas instituciones o entidades financieras que han aparecido en los últimos años? Y a este modelo también y de la forma como usted va a hacer su depósito, sus préstamos y el interés que estas empresas ofrecen a los ciudadanos. Bueno, hay algo muy importante desde nuestra óptica como profesionales, y es que a la audiencia básicamente recomendarle que cuando se decida hacer este tipo de transacciones financieras, debemos de tener la claridad acerca del marco legal y jurídico de la entidad con la que estamos teniendo la transaccionabilidad, ¿verdad? Porque definitivamente hay un grupo de entidades reguladas en el país que tienen un estándar de comportamiento, inclusive a nivel de rentabilidad de las inversiones que se realizan. Y hay pues otro grupo, como en este caso vemos que la denuncia va enfocada que es una entidad que no está autorizada para ejercer, ¿verdad? Esa función de captar fondos del público. Pero paradójicamente que tenía un permiso por parte de la alcaldía. Vea usted las cosas que se dan. Interesante ver esa, digamos, contradicción legal, podríamos decir, ¿verdad? Hasta premios les daban desde la alcaldía, imagínense. Que muchas veces el cumplimiento o el incumplimiento de estos temas legales puede pasar desapercibido por el público en general, ¿verdad? Que eso es lo que realmente sucede. Y estamos claros que en la situación económica actual, uno lo ve inclusive en documentales dentro de estas canales internacionales o redes para ver series o películas donde hay mucha creatividad respecto a poder atraer a personas con recursos para poder tener inversiones o rentabilidad de sus inversiones más allá de lo que el mercado tradicional brinda. Y esto es quizá lo que me gustaría enfatizar en este momento, y es invitar a toda la audiencia a que una vez que uno pues tiene excedentes en sus recursos, tenemos que analizar muy bien a dónde y de qué forma vamos a invertir estos recursos, porque pues ya vemos ahora esta situación nos deja una clara lección acerca de empaparnos, acerca de la situación legal y jurídica de la entidad en la que invertamos, porque eventualmente necesitamos tener ese respaldo de que alguien va a responder por el dinero que nosotros invertamos. ¿Y cómo detecta un licenciado en Contaduría Pública que está ocurriendo este tipo de...? Porque vea el caso, ya vamos a hablar sobre eso también, el Tribunal Superior de Cuentas, abundan los auditores, todos los años ustedes van a ver que hay auditorías en las diferentes secretarías, pero nunca se presentan pliegos de responsabilidad. Pero en el caso de un licenciado en Contaduría, ¿cómo puede detectar este tipo de anomalías? Bueno, los negocios, así como en la vida, son cíclicos. En el año hay diferentes temporadas donde las ventas son más altas que en otros periodos. Hay épocas bajas. En la semana incluso hay días de ventas que son más altos y otros más bajos. Entonces, los contadores, como somos los que estamos monitoreando todas esas transacciones, tenemos claridad de que si una venta, un ingreso, un préstamo, dinero que ingresa, dinero que sale, está cumpliendo durante ese ciclo de entradas y salidas de efectivo. Cuando inmediatamente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si durante los meses de enero a junio nuestros ingresos pueden rondar el 1.000.000, 1.500.000, 1.200.000, andan en un rango de el punto máximo 1.500.000, el punto mínimo 1.100.000, 1.500.000, 1.200.000. Pero de repente hay una entrada de efectivo equivalente a 20 millones de lempiras. De repente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? O sea, el contador inmediatamente tiene que ir a identificar si es una operación documentada, si existe, y si está respaldada por una operación que haya hecho la compañía. Vendimos equipo, hubo una alianza estratégica, recibimos un préstamo importante, y si eso no se cumple, ahí hay un indicio de la posible comisión de un delito de lavado de activos. Y estamos hablando de un indicio de una posible. Todavía no estamos siendo concluyentes de que ahí hubo un delito de lavado de activos. Pero esas son circunstancias que todos los contadores podemos identificar porque conocemos las transacciones de la empresa.
registramos el día a día. Entonces un contador no puede decir que él no se dio cuenta. Él está obligado a determinar todas esas transacciones atípicas que pueden ocurrir. Entonces, eso sencillamente a nivel de ingresos puede ser el registro de un activo, un terreno, que a veces le dicen las personas, a veces los contribuyentes le dicen al contador, mira, es que quiero sacar un préstamo en el banco, poneme ahí que tengo 10 millones de terrenos para que el estado financiero sea capaz de respaldar la garantía del préstamo que me están pidiendo. Entonces, los contadores, lógicamente, y aplicando un tema ético y de la debida diligencia, tienen que estar claros que las transacciones fuera de los ciclos normales del negocio son indicios de la posible comisión de un ilícito. ¿Y si un contador detecta estos movimientos, qué procede? Bueno, inicialmente hay toda una estructura de gobierno corporativo dentro de las entidades, ¿verdad? Porque definitivamente al surgir una transacción atípica, como normalmente le llamamos, lo que conlleva es poder reportar hacia los rangos superiores dentro de la estructura de la empresa acerca de esta situación. Y ahí es donde el profesional de la contaduría o cualquier otro profesional, porque creo que esto ya se sale también no solo en nuestro ámbito, debería de tomar las mejores decisiones en cuanto al tema ético y a sus valores también, ¿verdad? Porque yo creo que ninguno de nosotros, al ver tanta situación que se da en el país de corrupción y de situaciones anormales, quisiera uno salir o un profesional salir en un medio de comunicación enchachado por verse involucrado en una situación de omisión, ¿verdad? Por ser, digamos, testigo de una transacción que tuvo que haber reportado y también en otras circunstancias, eventualmente, pues si uno ve amenazada su situación, yo creo que para eso también están los estamentos jurídicos para poder hacer una denuncia, porque esto ya se puede trasladar al plano personal también. Y tal vez, Cristian, sí. Para agregar ahí, y a veces, y con esto yo por lo menos quisiera ser claro, así como el presidente, nosotros no estamos diciendo que esto sea responsabilidad única de los contadores, pues los contadores registran las transacciones de la compañía. O sea, la compañía es de los accionistas. La responsabilidad del pago de los impuestos es de los accionistas, de llevar la contabilidad de los accionistas. Los contadores, ya sea internos o externos, dan el servicio de proporcionar todas esas transacciones en un lenguaje financiero que pueda ser leído para uso interno o externo. Que hay responsabilidad de los contadores, hay responsabilidad. Y este es un tema de debate, porque los contadores dicen, ¿cómo el Código Tributario me va a culpar a mí si yo estoy dando un servicio? Si la contabilidad a mí me obliga, si yo no hago caso, entonces el jefe me despide. Ahí es donde el presidente dice que hay que sopesar. ¿Qué más conviene? ¿Formar parte de un ilícito o decir hasta aquí nomás? Porque vale más mi buen nombre, mi libertad, y entonces hasta aquí nomás, mire señor, si usted no está dispuesto a seguir la ley, entonces yo me voy. En el supuesto caso de que esté siendo objeto de presiones para presentar una situación financiera que no es. En otros casos pueden ser errores, en otros casos pues con una mejora, un control interno, entonces se corrigen las situaciones y no pasa más. Otros son omisiones, a veces por el desconocimiento de cómo se registra una transacción, y entonces ahí es donde le decimos hay que capacitarse, hay que estudiarse, porque a veces cometemos errores no porque los queramos cometer, sino porque de repente no manejamos la técnica. Pero estos errores y todos estos que se mencionan son evidentes, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de cantidades exageradas y un sistema que a medida va pasando el tiempo, se va prolongando y extendiéndose, como el caso de esta financiera que se extendió por todo el país, está claro lo que está sucediendo, pero ¿cuál es el control que se debe tomar una vez un auditor detecta todos estos movimientos, licenciado? No, a lo interno definitivamente, si uno ve que la entidad en la que uno labora, ¿verdad? Porque esto lo estamos viendo desde el punto de vista de personas que pudieron haber participado, profesionales dentro de la operatividad, ¿verdad? Uno como profesional, si identifica que la entidad no está cumpliendo con las leyes y regulaciones, pues definitivamente, como lo mencionaba José Mario, lo primero es trasladarlo al más alto nivel, gerencia general, accionistas, y al no ver una acción concreta basado en nuestra ética y en nuestros principios, realmente
Aquí lo que toca es retirarse, porque básicamente, si no, uno está formando parte de esta estructura, de manera indirecta, pues, ¿verdad? Al seguir trabajando para una entidad que no cumpla con las leyes y regulaciones, que es algo que los contadores siempre estamos muy pendientes de ello, de que haya un cumplimiento con las leyes y regulaciones, porque es nuestra o es parte de nuestra formación, es muy importante y siempre hacemos énfasis en nuestra formación profesional. Sí, aquí es donde entra la ética, que usted lo mencionó. ¿Qué tal si trabaja para la empresa, cualquier tipo de empresa, y le dicen algún movimiento interno? Se da, los contadores, si no trabajan de una forma ética, puede dar paso para que se paguen menos impuestos, para maquillar algunos. ¿Existe ese tipo? ¿Se ha reducido? Porque es un ilícito al final. Sí, definitivamente no tenemos una estadística, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, como dicen, en la viña del Señor hay de todo, sí, ¿no? Y la otra vez teníamos algunas reuniones con la autoridad fiscal y definitivamente siempre hay el seguimiento de algunos casos. La autoridad fiscal tiene un departamento de inteligencia fiscal donde le da seguimiento, ¿verdad?, a la reportería o digamos a todo lo que los obligados tributarios presentan. Y definitivamente siempre dentro del ámbito profesional se encuentran algunas situaciones que ameritan una investigación y en su caso pues buscar el responsable del mismo. Muy bien. Esta noche estamos hablando con autoridades del Colegio de Contadores Universitarios, pero ¿qué medidas deben adoptarse también? ¿Qué medidas deben adoptarse para que los ciudadanos no caigan en este tipo de fraudes o que también se vean tentados por el lavado de activos? Porque en la región centroamericana y en México, debido al poder que tienen algunos cárteles que están en el crimen organizado, pues buscan víctimas para poder mover su dinero de una u otra forma. Pero ¿qué medidas se deben adoptar? Después de la pausa, continuamos en el banquillo a través de TSI. Gracias por seguir esta noche con nosotros a través de TSI en el banquillo. ¿Cómo evitar caer en este tipo de fraudes? Porque estamos en un mundo donde, bueno, y en el caso de Honduras, la necesidad de adquirir fondos o dinero para poder comenzar con un emprendimiento. No queremos hablar mal también del sistema financiero común, donde es la trampa muchas veces, licenciado, que en el sistema financiero común vienen y dicen las personas, los usuarios, no, dicen que tantas trabas, le piden a uno hasta la defunción, el acta de defunción, etcétera, etcétera, y vienen este tipo de trampas que son más fáciles para poder adquirir y el interés también llama la atención. ¿Cómo evitar caer en este tipo de fraudes? Informarse. Por ejemplo, como dice un dicho por ahí, de algo tan bueno no dan mucho. Cuando a usted, y obviamente si usted quiere invertir sus recursos, de repente el fruto de sus ahorros de vida o alguna indemnización que usted ha recibido o vendió un bien y lo quiere invertir, es natural querer recibir rendimiento sobre esa inversión. Hay que informarse. Nuestro sistema financiero, que es regulado, está obligado a publicar los estados financieros. Y dentro de los estados financieros que son públicos, usted puede ingresar a las plataformas virtuales de los bancos, a la comisión, en los periódicos se publican. Usted puede ver ahí cuánto es la tasa de rentabilidad que pagan sobre sus diferentes productos financieros. Y ahorita anda más o menos promediando entre el 11 y 12, 14% más o menos. Y si viene alguien anual, 11, 12, 14 anual. Y si viene alguien y le dice, mire, yo le voy a pagar 20% mensual. Entonces, si usted multiplica 20% mensual en 12 meses, está hablando de 240% anual, que es totalmente diferente al 14% que le paga el sistema financiero formal. Entonces, la expectativa de rentabilidad rápida en un periodo corto, ese es un indicador de que usted le está diciendo, hey, por ahí no debe ser. Aparte de eso, que le dicen a usted, mire, este es un negocio sostenible. Además, no está regulado, porque aquí no le ponemos muchas trabas. Si nosotros lo vemos desde el otro punto de vista, nosotros vamos a depositar plata al sistema financiero. Nosotros, como depositantes, requerimos seguridad sobre esos fondos que cuando los vamos a retirar estén disponibles. Y si la institución financiera, por otro lado, toma ese dinero,
el dinero que lo depositamos en el sistema no está todo en las bóvedas de los bancos, está prestado a los diferentes clientes en forma de carros, de casas, etcétera. El sistema financiero tiene que ser responsable para saber a quién le va a prestar esos recursos. Si va a ponerle un emprendimiento, el sistema financiero le pide un plan de negocios para que la rentabilidad y el flujo de efectivo de ese emprendimiento le permita pagar el capital que no es del banco, sino del depositante que está allá. Entonces, se requiere controles, lógicamente. Se requiere seguridad tanto del que está solicitando el préstamo como el que está depositando sus ahorros. Entonces, en estas otras instituciones que no se registran, obviamente porque no quieren dar información. Los recursos que están colectando del público tienen que ser invertidos para pagar la rentabilidad que ellos ofrecen. Pero esa plata no está invertida realmente en activos, en empresas, en instrumentos financieros. Entonces, y como no están dando información de dónde están invirtiendo esos recursos, entonces, ¿cómo van a hacer para pagar el rendimiento que ofrecen? Naturalmente, con el capital de los nuevos aportantes que se van ingresando a ese modelo. Entonces, los primeros que van ingresando al modelo ponen su capital, pero ahora para ellos recibir su plata, porque esa plata entra por un lado y sale por el otro, se necesita que ingresen nuevos aportantes. Esos nuevos aportantes ingresan capital con el que se le paga el rendimiento ofrecido a los primeros, y los segundos que van entrando tienen que esperar a que ingresen otros nuevos inversionistas, y así se va incrementando una pirámide, y a cada uno le van pagando conforme va ingresando capital de los últimos que van ingresando. Llegará un momento entonces que como los capitales que ingresan no se están invirtiendo en nada, sino que están saliendo para otros lugares, no va a haber suficiente dinero para pagar el rendimiento y los capitales a los primeros que ingresaron al sistema. Entonces, por eso vemos que cuando ya no ingresan nuevos aportantes, entonces hay que mudarnos de localidad. Para eso, para colectar, porque de repente en esa zona geográfica donde estamos operando ya no hay suficientes inversionistas. Entonces, para pagar a los inversionistas que están ya en el sistema, necesitamos mudarnos para ir a traer otros capitales. Ahí entra el famoso esquema Ponzi. Ahí entra el esquema Ponzi. Llega un momento en el que se requiere tanto capital para pagar a toda la pirámide y que ya no hay suficientes inversionistas. Entonces, el que está liderando el modelo toma el capital que puede y se va, que por lo general es el de los últimos aportantes, y son los que en definitiva terminan perdiendo sus aportaciones. Entonces, definitivamente, póngale cuidado a rendimientos pero excesivamente buenos. Que le digan a usted, mire, aquí no hay regulación porque nosotros no le ponemos trabas. Que le digan a usted que su capital está garantizado por inversiones y usted no sabe y no conoce los estados financieros de esa institución, porque el que le recibe capital está obligado a presentar estados financieros donde invierte su capital. Entonces, eso es una forma muy temprana de cómo evitar ser víctima de estos fraudes que son típicos. Desde que se constituyen, es un timo. Y usted no debe de equivocarse ni confiar en las personas. Es un timo. Así que infórmese. Pero hay un ente regulador también, de que debe revisar el interés en todos estos, en todas estas financieras que circulan en el país. Porque a veces usted va y pregunta por algún crédito que quiere solicitar y el interés son altísimos. ¿Quién debería estar al tanto de ver y regular este tipo de intereses? No, definitivamente es parte de la responsabilidad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el velar, ¿verdad?, por la adecuada determinación de las tasas, y es parte de su función, y eso se ve. Lo que sucede, Cristian, que en el mercado financiero, pues hay diferentes, digamos, enfoques o carteras de crédito que mantienen las instituciones, y hay una máxima o una, digamos, frase muy famosa en términos financieros de que a mayor riesgo, mayor tasa. Entonces, dentro del mismo sistema financiero, nosotros podemos encontrar algunas instituciones que son más flexibles o que tienen un segmento con mayor riesgo, y por lo tanto, la tasa definitivamente va a tener un mayor requerimiento, sobre todo hablando de préstamos, ¿sí? Y eso básicamente, a pesar de que para el
para el consumidor o para el que requiere la plata parezca incómodo o pueda creerse que hay ahí un aprovechamiento. Sin embargo, en la estructura formal de una institución es la única manera que funciona, porque ¿qué es lo que sucede en este tipo de instituciones? En la banca nosotros encontramos muchas instituciones financieras que tienen una gran cartera en banca de empresas, y hay otras instituciones que se enfocan en una banca de consumo o de un sector informal. Obviamente, en ese sector informal hay más riesgo de incobrabilidad, y eso se puede ver en los estados financieros. Ante ese mayor riesgo hay un requerimiento de una reserva, una estimación para cuentas incobrables. Eso es un costo, al fin y al cabo, para la compañía financiera, y eso es lo que provoca que el costo financiero sea más alto. Entonces, esto se da en un sentido lógico de las finanzas, ¿verdad? De que a mayor riesgo, mayor tasa. Mire que nos está viendo en este momento un buen amigo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y por supuesto no podemos decir el nombre por represalia, pero me manda la ley, algunos puntos, ahí se la mande Ángela para que, a ver si podemos sacar algunos extractos. La ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, me manda el objetivo y alcance de la ley, la intermediación financiera, que es una actividad de interés público y se define como tal la realización habitual y sistemática de operaciones de financiamiento a terceros, con recursos, como lo explicaba, con recursos captados del público en forma de depósito, préstamos u otras obligaciones independientes de la forma jurídica, documentación o registro contable que adopten dichas operaciones. Y me llama la atención, me voy hacia aquí abajo, sobre la suspensión de operaciones y publicación, hasta me lo pone en letra rojita. Si la comisión comprueba que las personas naturales o jurídicas realizan actividades de captación de recursos en forma irregular, deberá ordenar la cesación de las operaciones de captación e inmediatamente informar al Ministerio Público a efecto de que solicite las medidas judiciales cautelares procedentes y adopte las medidas correspondientes tendientes a preservar los intereses del público. La resolución de la comisión que ordene la cesación y devolución de fondos deberá publicarse por una sola vez en 2 diarios de circulación nacional para prevenir el público de las operaciones antes indicadas. ¿Cómo ha sido el papel de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? La Comisión de Bancos y Seguros es un ente profesional, es un ente que tiene muchas áreas que a veces no se pueden distinguir en el diario cotidiano. Son áreas técnicas suficientemente capacitadas. Hay una unidad de inteligencia financiera que se encarga del monitoreo de operaciones atípicas de las instituciones que están reguladas. Y obviamente de todas esas instituciones que por ahí surgen, así como la que usted mencionaba, para identificar que no existan operaciones de captación de recursos fuera del sector regulado. Ya la ley de la Comisión de Bancos y Seguros le facilita eso. De hecho, es la Comisión de Bancos y Seguros que sale con la alerta para este tipo de compañía que estaba operando en un área ilícita. Creo yo que el sistema financiero nacional es un sistema bien vigilado. La Comisión hace su trabajo. Obviamente que hay situaciones que se pudieran mejorar, pero recordemos algo, el criminal, el que está del otro lado, es inteligente, no es tonto, es una persona que está tratando día con día de saltarse los controles. Crimen organizado. Dicen de que el criminal necesita tener suerte una vez. De 100 intentos que hizo, tuvo suerte una vez y cometió el ilícito. Y el sistema de control tiene que tener de 100 veces 100 aciertos. Porque una vez que no tenga ese acierto, entonces se genera un caos. Entonces, los sistemas de control, así como el papel del regulador, son susceptibles de ser mejorados porque no hay control que no sea susceptible de ser mejorado. O sea, eso es natural. Y las operaciones que van ocurriendo todos los días nos van ilustrando. Pero creería yo que hasta ese momento la Comisión ha hecho un buen trabajo. El ordenamiento jurídico y las instancias jurisdiccionales correspondientes harán su papel y establecerán los tribunales de justicia qué es lo que ocurrió y cuáles son las sanciones, y las personas que actuaron de manera ilícita deberán pagar, porque tomar el dinero de gente humilde, de repente son los ahorros de su vida o sus prestaciones, y robárselo, eso es algo que no tiene que quedar
impune y debe ser castigado con todo el rigor de la ley. Sin embargo, el gobierno, a través del Ministerio Público, aseguró que les iba a devolver todo el dinero. No sé qué capacidad tendrá el gobierno, porque las cuentas están congeladas. Bueno, ahorita recordemos que es un proceso que se está, creería yo que la buena intención del gobierno en la protección del interés público es esa, ¿verdad? Darle tranquilidad a los ahorrantes, a los inversionistas, y hay un proceso judicial que está ahí en marcha y se actuará de acuerdo al orden jurídico del país, ¿verdad? Entonces, el gobierno y el Estado de Honduras deberá ser siempre el garante del bien común. Necesitamos en Honduras un programa de educación financiera que nos ayude a entender todos estos términos y estas figuras que en este momento nos están explicando tanto el licenciado Nasser Riesaú Rodríguez, presidente del Colegio de Contadores Universitarios, y el especialista en finanzas, el licenciado José Mario Campo. Después de la pausa vamos a continuar analizando todo esto que está sucediendo actualmente en nuestro país y que por supuesto es de interés para la población porque se trata de un tema delicado e insisto, y le voy a consultar al regreso al licenciado Rodríguez, programas de educación financiera, ¿tenemos lo suficiente para que la gente pueda captar este tipo de irregularidades que trae el crimen organizado al territorio hondureño? Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros desde el banquillo a través de TSI. Es importante conocer diferentes puntos de vista y es por eso que vamos a conocer los escenarios que plantea tanto Marcio Sierra, que es el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, igual expertos en economía como José Luis Moncada, y qué dice el director de la OABI, el abogado Marco Antonio Zelaya. A continuación. Cara a Cara es patrocinado por Línea Blanca Jet Stereo. Más confianza, más respaldo, más para tu hogar. Pero esa es una empresa que de manera irregular estaba captando fondos del público. Entonces, nosotros no podemos saber como Comisión de Bancos todas las empresas que están funcionando en el país o que pudieran estar captando dinero del público. Fue tardía la intervención, creo yo que hace mucho tiempo lo hubieran podido realizar y los efectos no son los mejores para los usuarios ni en términos generales para la imagen de lo que es el sector financiero. Ese dinero no ha ingresado a ABI. Quiero que quede claro en este medio de comunicación, ese dinero fue ordenado por el señor fiscal que fuese entregado de forma inmediata y se estableció un parámetro de los que tenía menos inversión en esta sociedad mercantil fueran favorecidos y fueran retornados. Bueno, están los diferentes planteamientos por actores involucrados en la toma de decisiones sobre esta financiera, que aún tiene algunos depósitos congelados y por supuesto a muchos ciudadanos exigiendo su dinero. Y vean que muchos de ellos son de escasos recursos, trabajadores, luchadores, en su mayoría trabajadores de las maquilas, ahí en la zona norte del país. ¿Qué mensaje se le puede dar? Y les voy a pedir este favor a ambos, a ellos principalmente que están exigiendo que les devuelvan su dinero y claro, ¿verdad? Porque confían en estos entes, en estas entidades financieras para poder depositar su dinero, conseguir un préstamo para emprender o comprar algo como su vehículo, una prima de una casa, etcétera, entre otras cosas. ¿Qué le podemos decir a esta gente para que lo tenga presente el ciudadano y no caiga en este tipo de fraudes? Inicialmente es muy importante el tema de la educación financiera. Creo que desde el inicio hemos mencionado, ¿verdad?, de que hay esquemas, digamos que tradicionales en nuestro mercado financiero donde hay un parámetro de tasas, tanto cuando se desea invertir o cuando se solicitan créditos. En ese sentido, básicamente, pues reiterar de que debemos de estar informados y debemos de inicialmente procurar hacer relaciones, en este caso financieras, con instituciones del sistema regulado, porque eso nos va a garantizar de que los ahorros que tengamos sean pues respaldados por una institución que está debidamente inscrita y regulada
y de que los préstamos que solicitemos, si bien es cierto, a veces hay una serie de requerimientos, pero por lo menos nosotros desde nuestra óptica profesional lo entendemos, es justamente por lo mismo, porque en la medida de que queremos pues mantener un equilibrio, o las entidades desean mantener un equilibrio financiero, tienen que ser exigentes al momento de requerir ciertos requisitos que permitan la sustentabilidad de los negocios. Por lo tanto, el realizar transacciones con entidades que estén reguladas, que estén reconocidas, que tengan todos los permisos correspondientes, es inicialmente algo súper importante y es una pregunta que nos debemos de hacer al momento de tomar una decisión. Es por ello que este tema de la educación financiera es fundamental, de que sigamos intensificando en ese sentido. Licenciado Campo. Bueno, yo le diría a la audiencia y a usted que está del otro lado, si está pensando hacer una inversión o buscar dónde obtener rentabilidad, documéntese. Mire, si usted va a depositar en una institución, le tienen que dar a cambio un certificado de depósito por lo que usted está confiando. No le pueden estar dando un recibito a mano de manera informal, porque ya desde ahí hay un problema. Hay que documentarse, hay que anotar las transacciones que hacemos. Hay que hacer, y no tenemos en Honduras la cultura de la contabilidad personal. Hay que hacer un control exhaustivo de nuestros gastos, de nuestras preferencias, saber en qué momento invertir, dónde invertir y cuál es una tasa de rentabilidad razonable. Hay que documentarse, hay que dejar esa pereza un poquito mental de confiar en las personas también. Hay que documentarse, porque como dice alguien por ahí, de la lengua no se saca fotocopia, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno tiene que documentarse para poder tener los medios necesarios en el momento de que haya que hacer un reclamo. Pero es que muchas veces también a los que les encomiendan esta misión tienen un poder de convencimiento que si usted va, digamos, a muchos trabajadores de la maquila y les dicen, mire, usted tiene la oportunidad de vaya a esta financiera, deposite 1000 empiras y en una semana usted va a ver reflejado 500 más. A cualquiera le llama la atención, pues es algo que podría llegar a decir que es inevitable caer en este tipo de tentación. Le digo, en estas personas que el salario, perciben únicamente el salario mínimo y llegan y les dan esta oferta tentadora. Y llegan con esos cantos de sirena. Entonces ahí es donde el conocimiento popular y los dichos que nos decían nuestros antepasados, mire, de eso tan bueno no da mucho, desconfíe. Uno en la carrera nuestra nos enseñan algo que se llama el escepticismo profesional. O sea, uno tiene que dudar de todo y de nada. O sea, uno tiene que cumplir con un proceso ordenado, pero obviamente sabemos, y lo decía yo al inicio, que estos criminales son inteligentes. O sea, ellos estudian la forma cómo engañar a las personas y cómo hacerles creer que ese fraude es una situación correcta. Entonces, definitivamente hay que utilizar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Sí. Me hablaba extra micrófono de la ley de actividades y profesionales no financieras. Es un poco larga esta ley, pero ¿de qué se trata? Muchos la desconocen. Ok, esta es una ley que pues emite, en este caso, una unidad de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros que regula algunas actividades y profesiones no financieras designadas, se le llama. Justamente tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando respecto a regular ciertas actividades profesionales y actividades no financieras que podrían verse expuestas al tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como nosotros conocemos, hay muchas actividades en el mercado y la ley describe con bastante detalle, la ley y su reglamento, qué tipo de actividades deben de inscribirse en todo este programa, que hay toda una estructura para ello. ¿Aquí entra el sector informal? Aquí entra básicamente como que el informal como tal, no, porque tiene que ser una empresa constituida y básicamente son rubros. Pero es no financiera. Es no financiera. Correcto. Por ejemplo, hablas de que se debe de incluir las concesionarias, entidades de bienes raíces, constructoras. Hay una lista muy amplia de operaciones formales
que deben de estar, ¿verdad?, con el cumplimiento de esta ley. Y profesiones. Y profesiones como notarios, abogados y justamente nosotros como contadores estamos en el ámbito de aplicación de la ley. Ah, está interesante. Es interesante porque es otro ámbito, es decir, todos nos enfocamos muchas veces en que el tema de la ley contra el lavado de activos solamente aplica para el sistema financiero y en efecto esto ya es viejo, se está implementando, se han hecho convocatorias para inscripción y básicamente el mandato en estas entidades es que haya un funcionario de cumplimiento, que se elabore un programa de cumplimiento, que se reporte a la Comisión Nacional de Bancos y justamente con toda esta estructura, ¿qué es lo que se evita? Era lo que Mario mencionaba al inicio. Al haber una transacción atípica o situaciones que llamen la atención ya enfocadas en una estructura como estas, todo eso genera una reportería y eso definitivamente evita que se den situaciones de lavado de activos y se hace la respectiva reportería al ente regulador. O sea que aquí hablamos de algunos negocios que en algunas ocasiones miramos vacíos siempre y quedamos nosotros así, bueno, ¿y qué pasa aquí? A eso se refiere esta ley, bueno, podría ir por ahí, pero más allá de eso, sabemos de que hay muchos negocios donde se transa mucho dinero en efectivo. Entonces imaginémonos que llega alguien a una arrendadora con grandes cantidades de efectivo a rentar un vehículo por 2 meses, no sé, un vehículo de lujo. O alguien a una concesionaria de vehículos a comprar un vehículo de lujo con una alforja de dinero, ¿no? Y no estamos diciendo que todo el que ande con efectivo es que está haciendo lavado de activos, no, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Pero son este tipo de transacciones las que busca esta ley regular, ¿verdad? Y de que sean reportadas y de que se realice la debida diligencia de parte de la entidad para que se evite y el que ande en estos temas de lavado de activos sepa y perciba de que hay un control y de que ahí no se va a poder realizar este tipo de transacciones. ¿Nos puedes ejemplificar en un lenguaje fácil para que nuestros televidentes nos pueda entender menos técnico cómo funciona el lavado de activos? Bueno, imaginemos que usted tiene un mercadito, un mercadito que al mes podrá vender 50,000, 100,000 lempiras más o menos. Y llega alguien y le dice, mire, puede ser él o por medio de un intermediario. Fíjese que yo quiero invertir un capital aquí en su compañía, en este mercadito, me parece que es un buen negocio y yo tengo disponible para invertir aquí junto con usted 20 millones de lempiras. Entonces estamos hablando de un mercadito que mensualmente está entre 100,000 y 50,000 lempiras. Y llega alguien y le dice, mire, págueme el 2%. O no me pague, hágame socio y ahí me va devolviendo el capital que le voy dando. Entonces, pues, lo que él anda buscando es utilizar el vehículo suyo, que es ese mercadito, para dar una apariencia de legalidad e ingresar esos 20 millones, 30 millones, porque son cantidades descomunales también. 20, 30 millones de lempiras. Y de repente vemos que ese mercadito ya no es una sola sucursal, ya tiene 5, ya tiene 6. Y que en el lapso de 6, 7, 8 meses ya se convirtió en supermercado. Ya tiene regionales en todo el país. Y en la medida de que se va haciendo más grande, le van inyectando más y más y más y más capital. Entonces, obviamente, llega un momento en que el que está queriendo lavar la plata, la quiere de regreso. Entonces, como ya el negocio creció, generó un volumen de ventas, entonces es momento de ir regresando esa plata y como ya está validada por un esquema ya establecido, usted ya tiene permiso de operación, usted ya tenía clientes, usted ya tenía proveedores, usted ya tenía empleados, usted ya tenía declaración de impuestos sobre la renta y hasta volumen de venta, entonces usted facilitó ese vehículo para lavar esas grandes cantidades de dinero. Eso no quiere decir que ahí ya terminó el asunto, más bien comienza para usted, porque esas transacciones atípicas van a ser identificadas por la Comisión de Bancos y Seguros. Le van a empezar a revisar, a hacer una investigación en el sistema financiero donde usted maneja sus cuentas y llegarán a algún momento en que probablemente le vayan a asegurar el bien o trámites previos. Ya viene el tema legal donde le dicen, queremos que usted justifique de dónde está viniendo el capital que hizo que ese crecimiento desproporcionado se fuese materializando. Entonces ahí el mensaje para usted es, de nuevo. El que pierde más es el que tenía
su pulperita o su mercadito legal, porque él le pone sus datos, él va a la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, él está registrado en la SAR, él convierte este dinero en dinero legal. Y ya tiene dos problemas. Uno con el marco legal y otro con el que puso la plata, porque usted se la tiene que devolver. Porque si a usted le confiscan, el sistema judicial y los entes reguladores confiscan todos esos activos, ahí hay plata que el criminal lo puso. Sí. Y entonces usted, como prestó el vehículo, ya tiene el problema legal y probablemente va a ir a la cárcel por ser parte del ilícito y tiene la deuda con el dueño de ese capital que inicialmente se lo puso por las buenas para hacerle un favor, pero que él no lo va a perder y a veces eso se paga con la vida. ¿Desde la Contaduría Pública se puede identificar rápidamente? Sí, sí, definitivamente que sí. Bueno, en estos esquemas básicamente puede ser un prestador de servicios, un profesional de la contaduría que le esté prestando servicios a una comercio o una entidad con estas características, lo puede identificar perfectamente porque pues uno al final, yo creo que los negocios y todos los que andamos en el mercado profesional sabemos de que en la mayoría de casos los negocios van creciendo paulatinamente en función pues de una realidad económica. Difícilmente en un negocio legal alguien se hace rico de la noche a la mañana. O sea, hay casos porque los hay, sin embargo no es el común comportamiento del mercado y de esa forma se puede identificar transacciones, de nuevo, transacciones atípicas. Se nos forma mucho en eso, de que tengamos mucho cuidado como profesionales en identificar y en realizar nuestra debida diligencia en transacciones atípicas en los negocios. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial para regresar con las conclusiones tanto del licenciado Nasri Esaú Rodríguez, él es el presidente del Colegio de Contadores Universitarios, y también el licenciado José Mario Ocampo. ¿Cuál es otro? Ocampo Santos. Ocampo Santos, otro. Un saludo para La Ceiba. Bueno, ya vamos a regresar con las conclusiones en Al Banquillo. En breve. Estamos en el mes de los contadores públicos. ¿Sabían eso, no? ¿Verdad? ¿Ah? Ahorita se celebra en mayo. Y hay muchas actividades y mucho que contar también del contador aquí en nuestro país. Sí, bueno, dicen por ahí que los contadores somos el mal necesario de las compañías, ¿verdad? Y el día 30 de abril, una vez que pasa eso, sentimos como un fresquito por aquí. ¿Están presentes ustedes en el Tribunal Superior de Cuentas? Sí, de hecho hay muchos auditores que la materia prima son contadores, pero nos encantaría que a nivel directivo esto fuese algo así como la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que no sean puestos de dedo política. Que sea un esquema de que lo mejor de lo mejor, porque ese es el ente auditor del Estado. Claro. Y ahí deberían ser auditores, no estoy demeritando nada, pero ahí deberían ser los auditores profesionales más relevantes del país, porque es el auditor del Estado. Entonces, en este mes, a todos esos contadores que son el mal necesario, ¿verdad? Y a todos aquellos que hacen su labor digna día con día, les mandamos un saludo a todos ellos. Yo soy contador de carrera, soy perito mercantil también, al igual que el presidente también. Y el saludo también va a esos estudiantes universitarios que están en la carrera de Contaduría Pública, porque pronto estarán egresando de las diferentes universidades para esta, que es una gran carrera, es muy noble y tiene un campo de acción significativamente importante. ¿Cómo se llama la carrera ahora? Ya no es perito mercantil y contador público. No, a nivel medio ahora son bachilleratos en Contaduría Pública justamente. Ajá. ¿Verdad? Y la carrera ya universitaria es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas en la Autónoma. En otras universidades adoptan otros nombres similares. Sin embargo, la carrera en la universidad se sigue manteniendo con el mismo nombre. ¿Y estas actividades, cómo uno se le viene a la mente un contador solo de números va a hablar? ¿Y estas actividades que van a tener van a ser aburridas o va a haber entretenimiento? Cuéntenos. Para nada, para nada. El contador tiene una característica que es súper alegre. Creo que hay un estereotipo que hay que ir cambiando. Justamente, Cristian, nosotros en toda esta gestión hemos emprendido y últimamente le estamos dando fuerza a un programa de darle valor al profesional de la contaduría, porque
Interesante tu pregunta. ¿Qué hace el contador además de hacer contabilidad y presentar impuestos, ¿no? El contador tiene un ámbito de aplicación increíblemente amplio. Aprovecho para decirle a los jóvenes, vean esta carrera como una gran oportunidad de poder desarrollarse profesionalmente, porque el contador, además de presentar una declaración, además de preparar estados financieros, el contador se puede desenvolver en muchos ámbitos profesionales dentro de las entidades en el sector público y privado. O sea, nosotros estamos o tenemos contadores en el gobierno, por ejemplo, en diversidad de instituciones, en los ministerios, por ejemplo, en el SAR, muchos de los auditores son, o la gran mayoría son profesionales de la contaduría, en el Tribunal Superior de Cuentas, en el gobierno central, entidades descentralizadas, alcaldías, hay contadores, en la empresa privada, en todas las empresas, con seguridad nos vamos a encontrar un profesional de la contaduría, y no solo haciendo números, también estamos en el área financiera, es decir, generamos este tema de presupuestos, estrategias financieras para que las empresas puedan operar de una manera más sana. También estamos en estos temas de cumplimiento, involucrados en estos temas de la aplicabilidad de la ley contra el lavado de activos. Es decir, me cansaría de listar la diversidad de actividades que nosotros realizamos. Y una queja formal de los profesionales de la contaduría es que muchas veces no se nos da el valor que merecemos en el sector, tanto público como privado, respecto a la remuneración. Porque nos ven, como decía José Mario, muchas veces como un mal necesario, y no es así. El profesional de la contaduría es un profesional muy capaz y que genera mucho valor a las empresas, y es por ello que se nos debe de dar el valor tanto profesional como económico. Y como colegio estamos trabajando, y en estas últimas semanas hemos estado trabajando, diseñando planes de actualización, de certificación, de especialización, porque la labor que realizamos nosotros es una labor muy técnica, que requiere mucho conocimiento y que debe ser remunerada de esa forma. ¿Tienen agremiados a nivel nacional y cada cuánto rotan a las presidencias? ¿Tienen asambleas y todo eso? Tenemos un colegio donde tenemos un capítulo en San Pedro Sula y el capítulo central en Tegucigalpa, y cada 2 años realizamos nuestra asamblea para cambio de autoridades y presentar los respectivos... Bueno, anualmente se realiza la asamblea, pero cada 2 años se cambia de autoridades. Y tenemos agremiados en todo el país, más de 4.500 agremiados, creciendo, con un auge, dándonos a conocer. Hemos visto en los últimos años un colegio más beligerante, realizando mucho acercamiento con la autoridad tributaria, con los entes contralores, para poder ir logrando ese posicionamiento, que sí nos va a llevar un tiempo, pero tenemos una gran claridad de que nos vamos a ir poco a poco posicionando en todos los esquemas importantes del país. Licenciado Campo, ¿algún mensaje? Bueno, pues darles un saludo a todos los colegas que en este mes, y que ya pronto habrá esa fiesta que el presidente ha garantizado, que es una fiesta alegre, que no va a haber nada de aburrimiento. Yo les extiendo un saludo. Muchas felicidades a esos estudiantes de la carrera de Contaduría Pública. Esfuércense porque esta carrera es digna. A los estudiantes de educación media también, a los profesores de las diferentes universidades, un saludo especial también a los docentes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pues gracias, bendiciones a todos. Desde el gremio se lucha por la ética, por la transparencia. ¿Ese es uno de los principales eslogans de ustedes? Es permanente, Cristian. Los profesionales de la contaduría estamos obligados por normativa internacional y nacional a estar trabajando en temas éticos. De hecho, ahorita inauguramos este mes de mayo con una jornada de formación ética, pero esto es constante. Tenemos todo un programa para estarnos formando, porque es un requisito indispensable en la realización de nuestra labor como profesionales de la contaduría. Muy bien, bueno, ahí está la invitación también para todo aquel que quiera pertenecer al Colegio de Contadores. ¿Dónde están ubicados? Estamos acá en Plaza Azul, 6º piso. Ahí están nuestras oficinas y ahí les podemos atender con el mayor de los gustos. Ahí pueden llegar. ¿El requisito es el título? ¿Qué tipo de requisitos para poder ser parte del gremio? Básicamente el título. De hecho, inclusive en nuestras redes sociales pueden ver los requisitos, y es un proceso sencillo de afiliación y con muchos beneficios para nuestros agremiados. Hemos generado una red de beneficios súper interesante y seguimos trabajando en ello. ¿Tienen más en San Pedro Sula o en Tegucigalpa? En Tegucigalpa, en la zona centro tenemos más profesionales. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muy amable.
Muchas gracias. El licenciado Nasser Esaú Rodríguez, presidente del Colegio de Contadores Universitarios. El licenciado José Mario Campo, también especialista en finanzas. A Elvin también. A Elvin por el apoyo que nos brinda siempre cuando se comunica uno con el Colegio de Contadores Universitarios aquí en la capital de la República. Y ustedes, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo miércoles a través de TSI. Con permiso, feliz noche.